Ave María Purísima. Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a esta catequesis de la Divina Misericordia, donde estamos refiriéndonos a la vida de Santa Faustina, sus distintas etapas y sus enseñanzas para nosotros. Aún la vida de Santa Faustina, testigo de la misericordia de Dios para estos tiempos, es una luz, ilumina nuestra propia vida y nos ayuda a encaminarla hacia la santidad, porque en definitiva la vida de los santos lo que nos grita, lo que nos dice es que podemos también nosotros ser santos. Ayer vimos la primera parte de la vida familiar de Santa Faustina, vamos a ver la segunda parte, que tiene que ver entre el nacimiento y los 15 años. Su vida en esta ciudad polaca, de esta pequeña población, Glogowiec, que queda cerca de la parroquia Zvenice Barki, a 2 kilómetros aproximados, y su vida transcurrió así, sus primeros 15 años de vida, entre su poblado, Glogowiec, y Zvenice Barki, la parroquia, donde hizo la primera comunión, recibió su primera catequesis, donde iba a misa los domingos, y que también estos dos lugares son al día de hoy también meta de peregrinación, el punto que hoy la parroquia de Zvenice Barki, que fue modernizada, o sea, ampliada con un santuario, y la iglesia tradicional antigua, parroquia, donde iba Santa Faustina de niña y recibió la primera comunión, hizo su catequesis, quedó ahora como, aparte tal vez histórica, cultural, como si fuera un museo, una pequeña capilla, museo de la época de Santa Faustina, y al lado, contigua a esta capilla antigua, está el nuevo santuario. Y bueno, es meta de peregrinación, miles de peregrinos van cada año allí, así que me ha tocado ir al menos 3 o 4 veces, y un lugar precioso donde uno ve cómo Dios ha suscitado santos en medio de una pequeña Nazaret en Polonia, ¿no? Una ciudad desaparecida, innombrada. En algunos mapas electrónicos se lo encuentra la ciudad, pero en mapas así impresos, casi difícil, incluso a veces los choferes, cuando uno tenía que indicarle a dónde había que ir, no sabían, de Polonia, ¿no? Los choferes de Polonia. Pero bueno, de allí vino el testigo de la misericordia, ¿no? Entonces, cómo Dios puede obrar cosas tan maravillosas y universales y gloriosas de lugares y de personas tan pequeñas, ¿no? Así que, ¿qué hay para temer? ¿Qué podemos temer? ¿No? ¿Qué no podrá hacer Dios cuando nos entregamos a su voluntad? De lo más pequeño poder sacar lo más grande. Bueno, entonces hemos visto su vida ahí entre Glogowiec y Zvenice Barki, también a su papá Estanislao, su mamá Mariana, un poco el oficio de cada uno, los sacrificios del padre para sacar adelante una familia que llegaron a ser 10 hijos, después fallecieron 2, o sea, son 10, porque también los que están junto a Dios cuentan, son hijos, y sacar adelante así la familia con su trabajo en la carpintería, su trabajo en el campo. También veíamos el esfuerzo de la madre para educar a sus hijos y educarlos en la virtud, y darles ese amor, esa dulzura, como para complementar a veces la rigidez y la fuerza y el valor del papá, ¿no? Y bueno, el 25 de agosto del año 1905 nacía esta pequeña Santa Faustina. Fue bautizada el tercer día en la parroquia ahí del Zvenice Barki. De hecho, hoy se conserva, en esta parte que les decía, esta capilla, la pila bautismal y el confesionario, donde iba Santa Faustina y donde fue bautizada al tercer día, ¿no? Pensar que hoy a veces hacemos el bautismo, esperamos a meses o tal vez años hasta que se pueda dar la reunión familiar, y entonces perjudicamos al niño, ¿no? Porque nos importa el evento social, nos importa a nosotros y no la gracia y no Dios, ¿no? Tercer día del nacimiento ya era bautizada la pequeña Elena, o Elenka como veíamos que la llamaron, y como su mamá le dijo que esta Elenka había santificado su seno, porque a partir de ahí sus embarazos no fueron con complicaciones como sí lo fueron las 2 hijas anteriores, las que nacieron antes de Faustina. Bueno, vamos a hablar hoy de Elena, esta pequeña niña, la niña Elena, Elenka, un poco también su vida y
lo esencial, ¿no? No vamos a profundizar mucho, pero sí para tener una clara referencia a quién era Santa Faustina de niña. Bueno, entonces tenemos que ella asumió este testimonio formidable de los padres. En medio de una gran pobreza, fueron grandes testimonios de oración y confianza en Dios. Y hay que ponerse en la escena. En Polonia, estamos hablando de Polonia cuando en los inviernos normales, tranquilos, había 15 grados bajo cero, 10 grados bajo cero, con la nieve, y tener tierras para vivir de ello, y bueno, y dar de comer a los al menos 8 hijos. Recordemos que 2 habían fallecido. Y cultivarlos en la fe, y salir y hacer los mandados, y salir y cumplir con los deberes, pagar las deudas, y mantener la familia unida en la oración, ¿no? La entereza fuertísima de los polacos, ahora uno entiende más Juan Pablo II, o tantos santos, a partir de que como uno pispea, curiosea o ve un poco la vida ordinaria de los santos, y encuentra grandes valores, grandes virtudes, hechos en la dificultad, ¿no? Entonces, Santa Faustina recibe ese grandísimo testimonio de fe, confianza, unidad familiar, que la daba en Dios, de sus padres, su papá, Stanislao, y su mamá Mariana. Recordemos, ella estuvo entonces desde su nacimiento hasta los 15 años, ahí en este poblado de Glogoviec. ¿Y cuál es la educación que recibió Santa Faustina? Pensar que la están estudiando, hay sacerdotes, hay personalidades que están estudiando en el mundo para algún día declararla doctora de la Iglesia. Y ella recién empezó la escuela a los 12 años, a los 12 años de edad. A los 12 años, sí. El 1917, después de la ocupación rusa de Polonia, los polacos vuelven a las escuelas, los niños polacos vuelven a la escuela, porque los rusos no querían que los polacos aprendan nada, porque para ellos eran seres inferiores, les habían prohibido la escuela, ¿no? Vuelve a la escuela en 1917, pero resulta que en 1919, ni 3 años de escuela, la vuelven a suspender. Te tiene que ir de la escuela porque las autoridades polacas deciden que las escuelas estarían solamente para los más pequeños, para empezar desde abajo, porque había una gran cantidad de jóvenes que se habían quedado sin escuela por esta supresión de los rusos, y entre ellos estaba Santa Faustina. Entonces ingresaron a las escuelas todo y abarrotaron todo, y bueno, las autoridades dijeron solamente para los pequeños, ¿no? Para los que la escuela se abre para los pequeños. Tuvo que irse de la escuela Santa Faustina, tercer grado de primaria, por eso digo, entre segundo y tercer grado de primaria, lo que es contabilidad nuestra acá en la Argentina o en Latinoamérica, una formación inicial. Ella ya sabía leer, aprendió más bien a escribir, era muy buena alumna. En poco tiempo que tuvo clase hay testimonios de qué buena alumna que era. Pero bueno, recibió esa formación, ¿no? Una santa que va a ser doctora de la Iglesia tiene esa formación tan sencilla, campesina, y una formación tan sencilla. Y pensar que ilustra nuestra alma en el encuentro con Dios, ¿no? Cómo Dios puede hacer obras grandes cuando uno con docilidad se deja trabajar por Él. Bueno, entonces se dedicó a las tareas del hogar, ¿no? Se dedicó a las tareas del hogar. Estamos hablando que ella tenía 14, 15 años cuando tiene que dejar la escuela. Y eso lo vamos a ver mañana qué empezó a hacer a partir de los 15 años. Pero bueno, vamos a ver ahora la vida espiritual de Santa Faustina desde el principio, ¿no? Fue bautizada los primeros años de vida. Cuando empezaba a hablar todo, ya los padres cuentan cómo aprendió rápidamente oraciones, ¿no? Y rezaba con tanta piedad y aprendía desde niña las oraciones. Repetía y lo hacía con piedad, ¿no? Y era muy querida por sus padres, por sus hermanas, por esa piedad que tenía. Y además sorprendía el hecho que haya aprendido de tan pequeñita de memoria las oraciones, ¿no? Uno no tiene que dejarse de sorprender de lo que son capaces los niños, ¿no? Cuando uno los acerca a Dios. Dejen que los niños vengan a mí. Y los padres tenían esa habilidad, dejaron, aún en su pobreza, en el frío, en todas las situaciones en que vivían, dejaron que Faustina y su hermanito se acercaran a Dios. Y Santa Faustina, con esa misión tan especial, ya desde niña se veía en ella algo especial, ¿no? Bueno, y a los 4 años ya dedicaba tiempo a la oración. Y llamaba la atención porque era distinto por ella de las otras hermanas más grandes.
dedicaba tiempo y además tenía mucha atención, prestaba atención, más de lo normal, y no era una persona que no iba al jardín, no tenía una instrucción académica, no, simplemente había descubierto el misterio de Dios y le donaba su atención y su tiempo. Una niña de 4 o 5 años, ¿no? Bueno, después, a los 5 años, hizo un comentario muy llamativo a su mamá. Porque si bien ya le sorprendía en cómo una niña aprendiera tan rápido y fácil las oraciones, dedicara tiempo y atención a la oración con tan pocos años, no lo veían con buenos ojos. Esto vamos a ver ahora también, los padres pensaban que eran cosas que la podían enfermar, cosas raras. Bueno, gente campesina, ¿no? Gente muy sencilla, muy humilde, que por ahí no tenía más que los rudimentos de la fe, pero los tenían bien puestos, o sea, bien clavados los fundamentos de la fe, pero de gente sencilla. Entonces, estas expresiones que no las desconocían les parecían raras y trataban de evitar a sus hijas porque la veían incluso levantarse a la mañana a rezar. Y el momento de Faustina, tan pequeñita, a los 5 años, ella comentó a sus padres que caminó con la Madre de Dios por un jardín muy bello. Lo dijo una sola vez. Y los padres, bueno, le recordaron eso, pero pensaban que en las cosas entre que cosas de niño, entre cosas de alguien que podía después enfermarse de la cabeza, no lo tomaron muy en cuenta, después con los años sí. Y veían que algunas noches ella se levantaba y en su camita se rezaba. Estaba quieta, sentada, rezando. Y la madre, una vez que la ve y que le llame la atención, ¿por qué no duerme? ¿Por qué estás así? Y si un ángel me está llamando a la oración, había como una intuición especial en torno a Faustina, y estamos hablando de 5 años, ¿no? A los 7 años, de famosa, aparece en las películas, o ella relata en su diario espiritual que de tan pequeña, nada más que a los 7 años ella tiene una pequeña conciencia de su vocación a una perfección más grande. Estamos hablando de una campesina que nunca fue a la ciudad. Por ahí no conocía de lo que son los conventos de religiosas, más que la vida de una santa que era una religiosa de tal congregación, pero cosas como si fuera de otro país, de otra época, de otro mundo. Y ella sabía que tenía que ir a algo más perfecto, tenía que ir a una perfección, tal vez ni conocía la palabra perfección, pero esa necesidad de 7 años ya de algo especial, de algo para ella especial, ¿no? Incluso ella después va a escribir en su diario espiritual que muchas veces rehusó la gracia de Dios, ¿no? Bueno, por ahí ella dice, en ese momento no tiene nadie que me explique, que me enseñe qué era esto que estaba sintiendo, escuchando, viendo. Sentía en mi vida esa necesidad de la oración, esa necesidad de consagrarme a la vida más especial o más perfecta, ¿no? A los 9 años tomó la primera comunión y con 9 años comenzó a tener confesión semanal. Se habrá gastado el camino que hay entre Glogoviec y Svenice Barker, donde está la parroquia, donde confesaba el padre, para ir todas las semanas a confesarse, ¿no? Conseguir permiso. Y se cuentan los padres, ¿no? Sobre todo que esto es testimonio de los papás, que el día que tomó la primera comunión hizo algo muy inusual, que comenzó a hacerlo a partir de entonces, que era besar las manos de su papá y de su mamá, pidiéndole perdón de sus pecados, pidiéndole perdón si los ha ofendido, porque sabía que el primer mandamiento se cumplía en primer lugar en la obediencia a los padres. Besaba las manos de su mamá y su papá y se iba a la parroquia y se confesaba, bueno, recibió la primera comunión y empezó a hacer eso. Cosa que no hacían los otros hermanos. No es que ella imitaba una actividad, él simplemente sabía que sus principales pecados podían venir de desobediencia, desatención, hacer mal la tarea, no rezar, no aplicarse, bueno, todas las cuestiones que una niña podía hacer en sus tareas domésticas, en su casa, en su familia, que tenían que ver en definitiva con la obediencia y el amor a los padres. Y a partir de ahí, bueno, de la primera comunión, ella empezó a tener con mucha más fuerza esa noción de una entrega y a una perfección mayor. Ella deseaba servir a Dios en su vida, tenía ese deseo. En su imaginación de niña, de campesina, con poca ilustración, poco grado de primaria, tenía ese movimiento de servir a Dios con su vida. Y no conocía las congregaciones religiosas, las reglas religiosas, la posibilidad de consagrarse a Dios de esa manera. No la conocía.
en su simpleza. Es más, ella llegaba a decir, deberá existir algún lugar donde pueda vivir así. Tenía esa idea, ¿no? Deberá, capaz que existe algún lugar donde pueda vivir como ella se sentía movida, ¿no? Están los movimientos de la gracia. Que esto va a ser muy importante para cuando hablemos de el momento en que ella rompió con todo y se fue al convento. Esto tiene mucho que ver, esta infancia, este escalón, estos pasos de la escalera que estamos viendo de su infancia y su relación con Dios, por qué Cristo actuó del modo que actuó en la vida de Santa Faustina, que se acuerdan que ella, la vocación le vino, como ella escribe en el diario, que estaba en medio de una fiesta con un chico. Bueno, esa escena se le entiende mejor cuando uno describe toda esa infancia, esa primera adolescencia, esa vinculación con Dios que tiene, y que por ahí no, bueno, ella no lo cuenta tanto en el diario, pero es necesario que nosotros sepamos para entender mejor su vocación. Bueno, entonces, ella ahí en su primera adolescencia, antes de los 15 años, estamos hablando 12, 13, 14, vivía con mucha oración y penitencia. Justamente los padres consideraban que estas cosas eran no sanas y raras y eran disparates, ¿no? El hecho de haber contado ella que caminó con la Madre de Dios por un jardín muy bonito, que a veces a la noche veía luces resplandecientes en torno a ella. Bueno, los padres estaban un poco preocupados por qué podían hacer, ¿no? Más que retarla que no vuelva a decir eso, no vuelva a hablar de eso, y ella no lo hablaba, ¿no? Después ella, en cuanto a su personalidad, cuentan que era también como una especie de catequista natural, no en la parroquia, sino que en torno a los vecinos, los niños, los más pequeños, sus hermanos, tenía un poder de atracción que brotaba de la alegría que le infundía su amor a Dios, ¿no? Y los reunía a los niños, les contaba cuentos, leía de la Sagrada Escritura, de la vida de los santos, lo poquito que retenía, un poco de las catequesis, de lo que le contaban sus padres, o de lo que ella quería aprender de Dios, los contaba y los tenía los niños todos atrapados con mucha alegría y que brota del Evangelio, ¿no? Así que es un poco la infancia de Santa Faustina, y que nosotros tendríamos que sacar algunas enseñanzas y reflexionar, ¿no? Lo dije al principio, a veces subestimamos a los niños en cuanto a su capacidad de Dios. No tenemos que tener miedo de acercarlos a Dios, de acercarlos al misterio, de acercarlos al silencio, de acercarlos a la oración. Dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan a mí. Dice Jesús, y ustedes, padres, abuelos, padrinos, no tengan miedo de hacer rezar, de enseñar la oración así cueste, así sea monótono, así sea pesado, así parezca infructuoso. No tengan miedo, porque los niños, el cielo es para los niños. Y podemos decir que la etapa de la infancia es la que más se le parece. Esa infancia que dará en los adultos solamente en aquellos que perseveren en la inocencia, en la confianza, en la humildad ante Dios. Pero Dios le encanta hablar a corazones así. Los niños lo son al principio. Entonces, no tengan miedo de enseñar la catequesis, de darles catequesis, de enseñarle a Dios con sus exigencias, explicada al modo niño, pero con sus exigencias. Que Dios no es un títere, no es un pelotero gracioso, que la misa es algo, un misterio, no es para ir a jugar, sino es para ir a adorar. Cuando eso entra en el corazón del niño, ustedes no saben cómo responden, cómo pueden responder en la santidad y cómo pueden salvar la vida de un niño, orientarla hacia Dios, que tal vez es el único criterio moral que tengan en su vida, si van a dirigirse hacia Dios y las cosas que hacen van a agradar a Dios o van a agradar a los demás, al mundo. Entonces, no tengan miedo de eso, porque de esa primera enseñanza en la infancia depende muchísimo de nuestra fe, de la Iglesia. Y por último, así como Santa Faustina de niña tenía, ya de niña, 9 años, 5 años, te dedicaba tiempo a la oración. Dedicaba tiempo a la oración. A veces nosotros vamos tanto, corremos para todos lados y nunca lo importante. Y los niños, si se les enseña bien, le dan tiempo a la oración. ¿Nosotros qué tiempo le damos a la oración? ¿Cuidamos ese tiempo? ¿Estamos atentos en ese tiempo? ¿Crecemos en la oración interior? ¿Hay más amor en ese tiempo? ¿Lo hacemos crecer interiormente, así sea el mismo cronológicamente? ¿Qué oraciones rezamos en ese tiempo con Dios? ¿Estamos distraídos en ese tiempo con Dios?
Bueno, de la pequeña niña Santa Faustina aprendamos también a dedicarle tiempo a Dios, tiempo valioso. Así sea ofreciendo el cansancio al final del día o lo mejor del día a la mañana, cada uno sabrá en su corazón con su generosidad que darle al Señor. Y aprendamos de Santa Faustina a ser niños ante Él, porque de los niños Dios hace sus obras maravillosas. Queridos hermanos, mañana vamos a continuar con la vida de Santa Faustina, ya su vida con 15 años, lo que pasa en su familia, cómo se tiene que ir de su casa, 15 años, y para ayudar a su familia y lo que va a vivir después. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.